el síndrome de ovario poliquístico, principalmente la parte del manejo. eh, Vamos a hablar acerca del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, decía de que el ovario poliquístico es principalmente una endocrinopatía. Ese es un concepto importante. El síndrome de ovario poliquístico no es principalmente un problema ginecológico, sino es una endocrinopatía que tiene diferentes compromisos sistémicos y que la parte ginecológica viene a ser uno de sus tantos compromisos, ¿no? Como existe el compromiso metabólico, como puede ser el compromiso cardiovascular, como incluso tiene relación con problemas neoplásicos a futuro. Es, de hecho, la endocrinopatía más frecuente en la mujer en edad reproductiva y se dice que una de cada 10 mujeres pueden tener este problema. Eh, También es importante recalcar que el síndrome de ovario poliquístico como tal es un cuadro clínico, es un cuadro clínico y por lo tanto no está simplemente enmarcado en en la presencia de tener ovarios de morfología poliquística a la ecografía. Ese también es un dato muy importante que deben llevarse, porque existe un sobrediagnóstico muy grande en las mujeres en edad reproductiva que se hacen una ecografía ginecológica por diferentes motivos, que son catalogadas con ovarios de morfología poliquística a la ecografía y que son catalogadas posteriormente con síndrome de ovario poliquístico solamente por el hecho de tener una ecografía con morfología poliquística, ¿no? Eh, Creemos que hay veces sí es cierto y, y en algunos grupos de estudio de síndrome poliquístico consideran que hay veces el nombre como tal, hay veces lleva a determinados problemas, ¿no? Porque el paciente piensa de que en realidad tiene quistes también, cuando no los tiene en realidad, ¿no? Este es un síndrome que se debería llamar tal vez síndrome de ovario polifolicular o multifolicular, pero es el nombre internacional que tiene, que a veces nos da problemas incluso para explicar al paciente muchas veces, en decirle de que no es que ya tenga muchos quistes en el ovario, sino que tiene un problema endocrinológico que hace que tenga una gran cantidad de folículos en sus ovarios. Entonces, para empezar, algunos datos importantes, pues diremos de que, como ya hemos mencionado, es la enfermedad endocrino-metabólica más prevalente en mujeres en edad fértil, ¿no? Habíamos mencionado que la prevalencia más o menos va entre un 5 a 15%, con una media de un 10%, de tal manera que de 10 mujeres en edad fértil, una, ¿no?, tendría un síndrome de ovario poliquístico. De todas las causas de infertilidad, ¿no? Ustedes saben, nosotros lo dividimos en factores: factor ovárico, factor uterino, factor tubárico, factor masculino. Uno de ellos viene a ser el factor ovárico, ¿no? Caracterizado por la presencia de anovulación. Dentro de todas las pacientes que tienen anovulación, un problema de infertilidad asociada a anovulación, el SOP, es decir, el síndrome de ovario poliquístico, representa el 80%. De tal manera que en una mujer en la cual se cataloga que su proceso de infertilidad es debido a una anovulación, lo más probable es que esa paciente se trate de un síndrome de ovario poliquístico. En la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico vamos a tener una alteración en la liberación de GnRH, una alteración en la pulsatilidad, ¿no?, de la GnRH a nivel hipotalámico, que es lo que va a llevar a una alteración en la producción de gonadotropinas a nivel hipofisiario, que van a llevar a una disfunción ovulatoria. Esta disfunción ovulatoria se va a expresar de dos maneras. Uno, por un arresto folicular, es decir, no va a haber un crecimiento folicular, y por una presencia de hiperandrogenismo intraovárico. Asimismo, va a haber un proceso de insulinoresistencia que va a llevar a una hiperinsulinemia compensatoria. Esta hiperinsulinemia compensatoria va a llevar a que se altere mucho más la función ovárica, ¿no?, haciendo que el cuadro de hiperandrogenismo y crecimiento folicular sea cada vez más marcado, ¿no? Entonces tenemos dos, dos partes muy importantes dentro de la fisiopatología del síndrome poliquístico. Uno viene a ser el hiperandrogenismo y el otro viene a ser la hiperinsulinemia. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, entonces la GnRH, ¿no? Cuando existe una alteración en la liberación de GnRH, entonces va a haber una alteración en la producción de gonadotropinas
incrementándose principalmente la amplitud y frecuencia de la producción y liberación de LH, lo cual va a llevar a mayor producción de andrógenos a nivel de las células de la teca, ¿no? Incrementando la producción de andrógenos a nivel intrafolicular. Asimismo, va a haber un compromiso en la alteración de la síntesis de la FSH. Eso va a llevar que exista menor actividad a nivel de las células de la glánula matosa, por lo tanto va a haber menos transformación de andrógenos a estrógenos, ¿no? Entonces va a haber una preponderancia androgénica a nivel intraovárico. Asimismo, la hiperinsulinemia va a disminuir la producción de globulinas fijadoras de hormonas sexuales a nivel hepático y por lo tanto va a haber la presencia de mayor andrógeno libre a nivel sistémico, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, en la fisiopatología del síndrome ovario poliquístico, digamos, un evento, un proceso cardinal viene a ser el hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo, y diríamos también que el estado de hiperinsulinemia compensatoria que hace que exista mayor producción, ¿no?, de andrógenos libres y que llevan más al estado de hiperandrogenismo. Entonces, el hiperandrogenismo parece ser el evento central del síndrome de ovario poliquístico. Acá tenemos, por ejemplo, como en pacientes existen diferentes fenotipos para una paciente con síndrome de poliquístico. Podemos tener desde los fenotipos de pacientes delgadas hasta los fenotipos en que las pacientes tienen sobrepeso o incluso obesidad mórbida, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, también algunas pacientes que pueden tener la presencia de genes del síndrome de ovario poliquístico no se expresan hasta que existe un cambio en ese ambiente. ¿Y cuáles son los cambios que se van a presentar? ¿Cuáles son los factores desencadenantes en ese grupo de pacientes? Pues de hecho va a ser el incremento del peso, principalmente el incremento de adiposidad a nivel central, a nivel abdominal, ¿no? Lo que va a llevar a un incremento de la insulinoresistencia. Entonces, se van a liberar diferentes moléculas proinflamatorias que lo que van a hacer es una alteración en la conducción de la glucosa a nivel intracelular. Esto va a hacer que las células pancreáticas respondan con un hiperinsulinismo compensatorio, haciendo que exista un efecto de producción androgénico incrementado a nivel ovárico y a nivel suprarrenal, y esto va a llevar a mayor adiposidad abdominal, y lo cual va a ser un círculo vicioso en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, son pacientes que a veces vienen a la consulta y nos dicen que cuando eran más jóvenes y que cuando tenían un índice de masa corporal normal o eran delgadas, ellas estaban normal, pero se vieron dando cuenta que con el tiempo, pasaron los años, incrementó el peso, ellas mismas dicen nos hemos descuidado, comenzó a subir de peso y comenzaron las alteraciones hormonales de este tipo. Y sí es cierto, ¿no? O sea, son genes que están presentes en las pacientes que no se expresan hasta que exista un factor desencadenante, como en este caso puede ser el sobrepeso o la obesidad. Dentro de los criterios diagnósticos, diremos de que existen diferentes tipos de criterios diagnósticos. Sin embargo, seguimos utilizando el consenso clásico de Rotterdam de 2003, ¿no? Sin embargo, diremos que este tuvo algunos antecedentes en el año 90 del Instituto Nacional de Salud, en donde, por ejemplo, ellos mencionaban de que para hacer el diagnóstico de síndrome poliquístico debía incluir los siguientes criterios, ¿no? El hiperandrogenismo clínico o bioquímico y la oligoanovulación. De hecho, siempre excluyendo la presencia de otras etiologías que produzcan una alteración en la ovulación, ¿no? Entonces, el síndrome de ovario poliquístico, y esto antes que nos olvidemos, es una enfermedad por exclusión. Eso es muy importante mencionar. Entonces, antes de nosotros establecer que una paciente tiene un síndrome poliquístico, es importante descartar que, por ejemplo, no tenga un hipotiroidismo primario, que, no, por ejemplo, no tenga una hiperprolactinemia, que, por ejemplo, no tenga una enfermedad suprarrenal o que tenga algún problema de hiperandrogenismo de causa no ovárica. Entonces, es muy importante establecer eso antes de tomar la decisión final de decir que una paciente tiene un síndrome de ovario poliquístico. En el consenso de Rotterdam, como ustedes deben saber, como muchos saben, que es un consenso muy conocido, es simplemente establecer dos criterios de tres, ¿no? Oligoanovulación, hiperandrogenismo clínico bioquímico o fenotipo o morfología poliquística de los ovarios a la ecografía. Y luego también salió el consenso de la Sociedad de Exceso de Andrógenos de 2006, en donde para este grupo lo más preponderante es el hiperandrogenismo. Como ustedes han visto en la fisiopatología, el hiperandrogenismo parece ser un evento central, y por lo tanto ellos consideran que el hiperandrogenismo debe ser
un criterio que debe estar incluido en todos los casos de síndrome de ovario poliquístico. Entonces, ellos mencionan de que debe incluir el hecho de tener hiperandrogenismo, ya sea clínico o bioquímico, y tener una disfunción ovárica, ya sea clínica por oligonovulación o por ecografía con morfología de ovarios poliquísticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ellos, aquel paciente que tiene un síndrome de ovario poliquístico, pero que no tiene hiperandrogenismo, no podría ser llamado un síndrome de ovario poliquístico como tal. Sin embargo, para el consenso de Rotterdam, sabemos de que no es necesario que exista hiperandrogenismo para poder definir que una paciente puede tener síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Porque esa paciente podría tener solamente oligoanovulación y morfología poliquística de la ecografía y ya ser un síndrome de ovario poliquístico sin necesariamente tener un hiperandrogenismo. Y es ahí donde se forman los diferentes fenotipos confinando los diferentes criterios, ¿no? Entonces tenemos 4 fenotipos. Estos 4 fenotipos están acá en la tabla que les presentamos. Fenotipo A al D, en donde, por ejemplo, el fenotipo clásico, ¿no? Es aquel que tiene los 3 criterios que hemos mencionado. El fenotipo B, también llamado fenotipo clásico, ¿por qué? Porque tiene el hiperandrogenismo y la oligonovulación como sus 2 criterios. Luego tenemos al fenotipo C, que es el fenotipo ovulatorio, ¿no? Esto parecería un poco contradictorio, ¿no? Es decir, un síndrome de ovario poliquístico que ovula. Pues sí, puede ser un síndrome de ovario poliquístico que ovula, y este es el fenotipo ovulatorio, en el cual esta paciente tiene hiperandrogenismo y tiene morfología de ovario poliquístico, pero no tiene oligonovulación, ¿no? Son pacientes que incluso pueden tener reglas regulares porque pueden tener ovulaciones mensuales. Y luego tenemos el fenotipo no hiperandrogénico, ¿no? Esto, por ejemplo, como hemos mencionado, para la sociedad de exceso de andrógenos no sería estrictamente un síndrome de ovario poliquístico, pero para el consenso de Rotterdam sí. Tenemos el fenotipo no hiperandrogénico en donde existiría oligonovulación y morfología de ovarios poliquísticos. ¿Esto tiene alguna repercusión? De hecho que sí, porque se ha visto que los fenotipos que están asociados a hiperandrogenismo son las que más asociaciones metabólicas presentan, en comparación a aquellas que no las tienen. Entonces, ¿cómo es que evaluamos los criterios diagnósticos de síndrome de ovario poliquístico? ¿Cómo evaluar, por ejemplo, la oligoanovulación? Entonces, vamos a ir a cada uno de los criterios, vamos a decir cómo los vamos a evaluar. ¿Cómo evaluamos la oligoanovulación? El antecedente de trastornos del ciclo menstrual es el mejor criterio para establecer el diagnóstico de oligoanovulación. Es decir, la paciente se puede presentar con amenorrea, se puede presentar con oligomenorrea o puede presentarse con sangrado uterino normal manifestado por intervalos menstruales irregulares, ¿no? Entonces, si una paciente viene con esas características, yo puedo decir que esa paciente tiene una oligovulación o anovulación, dependiendo de cuál sea el caso, ¿no? Y para eso yo no necesito hacer un estudio auxiliar adicional, sino que ese es un diagnóstico básicamente clínico. Ahora, aparte de eso, yo estoy diciendo que esa paciente tiene la sospecha de tener una oligoanovulación. No puedo decir que esa paciente tiene un síndrome ovario poliquístico, que es casi como siempre se las cataloga, porque yo debo excluir las otras patologías que están asociadas con oligonovulación, ¿no? Habíamos dicho hipotiroidismo, hiperprolactinemia, trastornos suprarrenales o exceso de producción de andrógenos no ováricos. Entonces, es como evaluamos la oligoanovulación. No dosamos ningún tipo de hormona y no hacemos ningún otro tipo de examen auxiliar porque el diagnóstico es eminentemente clínico. ¿Cómo evaluar el hiperandrogenismo clínico? Bueno, principalmente el hiperandrogenismo clínico clásico, el que tiene más valía, viene a ser el hirsutismo, que es el signo más representativo del hiperandrogenismo clínico, y que para su evaluación se usa el puntaje modificado de Ferriman-Galloway, ¿no? Que es el puntaje clásico. También pueden existir otros patrones como la ANE, como la alopecia androgénica, sin embargo, el hirsutismo es, como hemos mencionado, el signo representativo más importante, ¿no? Existen, como ustedes pueden ver, diferentes zonas, ¿no? A las cuales se le pone una puntuación. Existe el esquema de Ferriman-Galloway clásico y el modificado, y se establece una puntuación que universalmente no hay una puntuación establecida como tal universal, es decir, que yo puedo decir un puntaje de 8, un puntaje de 10, están en realidad a veces un poco variable, y depende un poco en realidad de la parte étnica para establecer adecuadamente el uso de este sistema de puntuación, ¿no? Incluso estos sistemas de puntuación deberían ser modificados para cada etnia, porque existen determinadas etnias en que el hirsutismo puede ser mayor
en comparación a otras etnias en donde el hirsutismo es menos prevalente, ¿no? ¿Cómo evaluamos el hiperandrogenismo bioquímico, ¿no? Si es que insistimos con la evaluación del hiperandrogenismo, el bioquímico lo hacemos por el índice de andrógenos libres, ¿no? Entonces, no hacemos testosterona libre, como ustedes pueden ver, hacemos lo que se llama índice de andrógenos libres, en donde es una fórmula donde utilizamos el dosaje de testosterona total con el dosaje de globulina fijadora de hormonas sexuales. Y por medio de esta fórmula y esta transformación, en base a las unidades de representación, establecemos un valor. El valor normal es un valor de menos de 4.5, ¿no? Si es un valor mayor a este, establecemos que tiene un índice de andrógenos libres altos y por lo tanto tendría un hiperandrogenismo bioquímico, ¿no? Entonces no dosamos testosterona libre. Los métodos para dosar testosterona libre no son muy sensibles y pueden tener muchos falsos positivos, de tal manera que no lo usamos como tal, ¿no? Entonces preferimos utilizar esta forma de establecer el hiperandrogenismo bioquímico, que es el índice de andrógenos libres teniendo una relación de testosterona total con globulina fijadora de hormonas sexuales. ¿Y cómo evaluamos la morfología ecográfica del ovario poliquístico? Aquí diremos de que han habido diferentes cambios y de seguro los cambios van a ser paulatinamente aceptados, porque la verdad es que seguimos todavía aceptando eh, el criterio clásico de Rotterdam, en donde se decía que si hay un ovario con más de 12 folículos o es un ovario que tiene un volumen de más de 10 centímetros cúbicos, debe ser catalogado como un ovario poliquístico. Es cierto, pero sabemos que el consenso ya pasó más de 20 años y la tecnología ha ido cada vez mejorando y de hecho cada vez ahora tenemos equipos de ultrasonografía transvaginal con una resolución cada vez mayor, con sondas de alta frecuencia. Actualmente los equipos de gama media y más aún los de gama alta están con sondas transvaginales muy cerca a las frecuencias de 9 MHz, ¿no? Los que antes manejábamos 5 MHz y no pasábamos de 7 MHz. Actualmente utilizamos sondas de 8, 8.5, 9 MHz que nos dan una resolución tan alta y que vemos en los ovarios folículos centrales tan pequeñitos que no los podríamos ver con sondas de baja frecuencia. Entonces, es por eso que actualmente, utilizando los criterios antiguos de Rotterdam, pues podríamos tener un sobrediagnóstico mayor en pacientes con ovarios de morfología poliquística. Por eso es que actualmente existen algunas guías que han empezado a establecer de que si nosotros utilizamos un equipo ultrasonográfico de alta resolución con sondas de alta frecuencia de más de 8 MHz, debería utilizarse el conteo de más de 20 folículos de 2 a 9 milímetros de diámetro por ovario y o un volumen ovárico mayor o igual a 10 centímetros cúbicos, ¿no? Basta con que uno de los ovarios presente el criterio anterior, ¿no? Y podemos catalogar que ese paciente tiene ovario de morfología poliquística. El abordaje debe ser de preferencia transvaginal y en fase folicular temprana, eso es importantísimo, ¿no? Si existe un folículo dominante o un cuerpo lúteo, la ecografía se debe repetir en el siguiente ciclo menstrual y no aplica a mujeres que usan anticonceptivos ni a adolescentes, ¿no? En algunas pacientes a las cuales no se le puede hacer ecografía transvaginal también, y si solamente podemos hacer ecografía transabdominal, utilizaremos como criterio principal el volumen y no el conteo folicular por obvias razones, ¿no? Entonces, esa es la forma como nosotros hacemos, vamos evaluando cada criterio para establecer si nuestra paciente tiene un síndrome de ovario poliquístico. Como habíamos dicho, el síndrome de ovario poliquístico no es un problema ginecológico, sino es una endocrinopatía multisistémica, pues que va a llevar a múltiples complicaciones, como ustedes pueden ver, diferentes problemas metabólicos, problemas de infertilidad, problemas de depresión, ansiedad, e incluso pueden llevarnos también a futuro a problemas neoplásicos, ¿no? Entonces, el manejo de la infertilidad eh, por síndrome ovario poliquístico, pues diremos que el síndrome de ovario poliquístico en relación a infertilidad, su problema es estrictamente de anovulación, ¿no? Es de anovulación o oligoanovulación. Entonces, en el caso de esta paciente, el objetivo
si es que ella desea gestar, es que esta paciente debe ovular. Entonces, si ella retorna a su ovulación, pues esta paciente puede recuperar su proceso de fertilidad. El síndrome de ovario poliquístico no implica, ¿no? Tener síndrome de ovario poliquístico pueda ser tratada por fertilización in vitro, o sea, no es ese el tratamiento, sino el tratamiento está dirigido como objetivo a hacer que esa paciente ovule. Y esa paciente puede ovular, ¿no? Hay veces con tratamientos médicos o con tratamientos no médicos. Algunas veces existen pacientes que tienen un trastorno, principalmente en la masa corporal, ha habido un incremento, una ganancia de peso excesiva que recuperando solamente, bajando de peso, puede recuperar su ovulación y podría retornar a tener su fertilidad nuevamente y poder embarazarse. Y no hubo necesidad de utilizar ningún medicamento para inducir la ovulación. Cuando estos tratamientos iniciales han bajado, o sea, y no se ha podido lograr con estos métodos iniciales el que esta paciente ovule, es donde nosotros optaremos por utilizar el tratamiento farmacológico para inducir la ovulación. Y esta paciente puede ser tratada con tratamientos de baja complejidad, ¿no? Puede ser tratada incluso con coitos dirigidos o inseminaciones, y solamente en algunos casos, en determinados casos, serán tratadas con tratamientos de reproducción de alta complejidad. Entonces, como hemos mencionado en el SOP, el problema cardinal, ¿no? De relacionar la infertilidad es la oligonovulación. Una vez que la paciente se presenta al consultorio y tiene oligonovulación, lo que nosotros debemos preguntar a esa paciente es si tiene deseos de gestación o no los tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de esa pregunta se van a abrir dos brazos. Aquellos que no desean la gestación aún todavía y que solamente vienen porque quieren controlar su proceso menstrual. Entonces diremos que a estas pacientes es importante que se le pueda dar un medicamento para que regle mensualmente, ¿no? En este caso, habitualmente lo que nosotros damos son anticonceptivos orales combinados, ¿no? No es tan bueno dejar a una paciente con oligonovulación que tenga periodos de amenorrea tan largos, porque los periodos de amenorrea muy largos, ¿no? Por oligonovulación van a llevar a procesos de proliferación endometrial, hiperplasia endometrial en un futuro ser asiento de una neoplasia endometrial. Entonces, es importante que en pacientes, especialmente que tienen oligomenorreas o amenorreas muy prolongadas, puedan utilizar un anticonceptivo oral combinado para que tengan una descamación cíclica. Si las pacientes tienen deseo de gestación, entonces, como habíamos dicho, nuestra primera medida será modificar los estilos de vida. Si estos fallan, utilizaremos inductores de la ovulación, ¿no? Que son medicamentos justamente para hacer que esta paciente ovule. Y si es que estos medicamentos de inductores de ovulación en tratamientos de baja complejidad fallan, pues tal vez tengamos que recurrir, como lo hacemos en algunos casos, con tratamientos de reproducción asistida, ¿no? Y a eso nos referimos a tratamientos de alta complejidad. Sí es cierto que también antes había todavía un espacio para el drilling que cada vez se ha ido dejando y prácticamente actualmente el drilling ovárico casi ya no es un punto a tratar en las guías internacionales de manejo de síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Sin embargo, lo mencionamos, ¿no? Lo ponemos ahí muy en chiquito porque sí es un tratamiento que hasta hace algunos años se hacía para determinados grupos de pacientes, hasta antes de pasar o de querer pasar a un tratamiento de reproducción de alta complejidad, ¿no? Entonces, en las modificaciones del estilo de vida, diremos que una reducción del 5 al 10% del peso corporal ha demostrado que disminuye la resistencia a la insulina y que puede restaurar la evolución de manera espontánea, ¿no? Consumir una dieta hipocalórica saludable, disminuyendo el consumo de grasas saturadas y carbohidratos refinados, ¿no? Realizar ejercicios físicos de manera regular. Entonces, una primera medida en un paciente con síndrome ovario poliquístico es realizar eso. O sea, no se concibe que una paciente con síndrome ovario poliquístico a la cual tú le vas a dar un tratamiento médico no tenga como primer tratamiento modificaciones en el estilo de vida. Más aún si es una paciente que viene con un índice de masa corporal alto. Nosotros lo que vemos a veces son pacientes incluso con obesidad mórbida que están siendo tratadas con múltiples hormonas y que no han visto el problema central de esa paciente, que en este caso es una paciente con síndrome ovario poliquístico que tiene un problema, que es el problema de su obesidad marcada, que está haciendo que ese cuadro a veces pueda ser rebelde al tratamiento, ¿no? Sabemos que muchos pacientes que tienen obesidad mórbida
y síndrome de ovario poliquístico por muchas veces, porque por más que utilicemos el tratamiento, iniciemos el tratamiento para inducción de ovulación, a veces puede ser rebelde el tratamiento y no funcionar ese tratamiento. Entonces es muy importante esa medida como primera línea. Y después de ahí utilizaremos nuestros agentes inductores de la ovulación, si es que, como habíamos dicho, la ovulación no se logra corregir. De estos tenemos varios, ¿no? Como clásicamente el citrato de clomifeno, los inhibidores de la aromatasa, como el letrozol, que es el que ahora utilizamos generalmente como medicamento de primera línea. Tenemos a las gonadotropinas, como la hormona folículo estimulante, que las tenemos en recombinante, y también que antes la teníamos como urinarias ultrapurificadas. Entonces, estos son los medicamentos que nosotros más utilizamos. Bueno, el citrato de clomifeno, como le digo, antes lo utilizábamos, pero ha sido reemplazado ahora por el letrozol, que ha demostrado que tiene una mejor utilidad en el manejo de estos pacientes. Sin embargo, como el citrato de clomifeno es un medicamento muy clásico, bueno, es importante conocer, por ejemplo, cómo es que funciona el citrato de clomifeno, ¿no? El citrato de clomifeno viene a ser bloquea los receptores estrogénicos a nivel central, ¿no? O sea, es un antiestrógeno, ¿no? Al bloquear los receptores estrogénicos a nivel central, lo que hace es bloquear, ¿no? Va a bloquear el feedback negativo ah, del estrógeno a nivel central y por lo tanto la GnRH va a aumentar en su producción, ¿no? Porque se va a ver que existe como un estado hipoestrogénico. Entonces, al bloquear esos receptores, los receptores de estrógeno no van a dar la señal para que disminuya la producción de GnRH. Por lo tanto, va a aumentar la producción de GnRH y va a aumentar la producción de gonadotropinas, ¿no? Y con eso, pues, se inicia el crecimiento folicular ovárico. Se dice que en 4 ciclos de tratamiento con citrato de clomifeno puede tener una tasa de ovulación del más del 70%, con una tasa de embarazo que se puede acercar incluso al 40%. El citrato de clomifeno es un medicamento muy bueno para la ovulación, sin embargo, tiene algunas complicaciones, ¿no? Una de las complicaciones, por ejemplo, está en relación a la tasa de embarazos múltiples, que puede llegar incluso hasta un 10%, y algunos efectos adversos que puede tener en diferentes órganos reproductivos, como por ejemplo a nivel endometrial, ¿no? En donde a nivel endometrial, al ser un medicamento antiestrogénico, hay veces puede disminuir el grosor endometrial, puede hacer que el moco cervical sea mucho más hostil para los espermatozoides. Entonces tiene algunos efectos adversos que pueden disminuir a veces su efecto y que por lo tanto ahora se utiliza otro medicamento como medicamento de primera línea, como hemos mencionado, el citrato de clomifeno lo utilizábamos en dosis de 50 a 150 miligramos al día, que le iniciamos los primeros días del ciclo menstrual, ¿no? Habitualmente por 5 días. Hacíamos ecografías seriadas para valorar el crecimiento folicular y luego ¿no? Hacíamos el gatillamiento de la ovulación con HCG y posteriormente la inseminación intrauterina, ¿no? Ese es un esquema clásico de un tratamiento de baja complejidad con estimulación ovárica controlada e inseminación intrauterina, ¿no? Habían diferentes protocolos, como por ejemplo los protocolos escalonados, en donde si no había respuesta con 50 miligramos, inmediatamente pasábamos a 100 y luego inmediatamente pasábamos a 150 miligramos al día. Sin embargo, posteriormente en algunos estudios, en el año 2014, ¿no? Vamos a ver más adelante un estudio, en donde se demostró que el letrozol era un medicamento mucho más adecuado que el citrato de clomifeno para inducir la ovulación, que tenía mejores tasas de éxito, ¿no? El letrozol es un inhibidor de una enzima que se llama la aromatasa. Bueno, la aromatasa es una enzima que lo que va a hacer es convertir los andrógenos a estrógenos. Entonces, el letrozol, al bloquear esa enzima, va a disminuir la producción de estrógenos. Esa disminución de estrógenos va a hacer que no exista el feedback negativo a nivel central y por lo tanto el hipotálamo va a responder con mayor producción de GnRH y mayor producción de gonadotropinas, lo que va a llevar al crecimiento folicular, ¿no? Entonces va a llevar al crecimiento folicular, asimismo va a haber un incremento de andrógenos a nivel folicular que va a mejorar la sensibilidad de los receptores de FSH a las gonadotropinas. Y no va a tener los efectos adversos a nivel endometrial ni a nivel del moco cervical que tiene el citrato de clomifeno, ¿no? Entonces, letrozol, igual, utilizamos en dosis de 2.5 a 7.5 miligramos por día.
que se da en los primeros días del ciclo menstrual. Luego vamos monitorizando ecográficamente el crecimiento folicular. Posteriormente gatillamos la ovulación con HCG, ¿no? Que nos va a remedar el pico de LH. Y 36 horas después realizamos la inseminación intrauterina con semen capacitado de la pareja, ¿no? Este es el esquema, entonces, de estimulación ovárica controlada más inseminación con uso de letrozol. Habitualmente, nuestra dosis más estándar es el uso de 5 miligramos por día. Acá tenemos este estudio, ¿no? Clásico de Legros, ¿no? En donde se demostró, este estudio publicado en el New England, que el uso de letrozol en comparación al uso de clomifeno mejoraba las tasas de nacidos vivos en hasta más de un 40%, ¿no? 1,44, en hasta casi un 44% en tasa de nacidos vivos en pacientes que habían utilizado letrozol en comparación a pacientes que habían utilizado citrato de clomifeno. A partir de ahí es donde las guías para el manejo de síndrome ovario poliquístico cambiaron y pusieron todos como el inductor de ovulación por excelencia al uso del letrozol para las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Acá tenemos otros estudios, otro metaanálisis, en donde vemos cómo letrozol es superior, ¿no? En embarazo clínico y tasa de nacidos vivos en comparación a citrato de clomifeno, ¿no? Y luego tenemos otro medicamento que vienen a ser las gonadotropinas, ¿no? En este caso utilizamos FSH, que puede ser recombinante o no. Las dosis que nosotros habitualmente utilizamos en gonadotropinas vienen a ser dosis bajas, porque son medicamentos en donde puede haber un crecimiento multifolicular mucho más rápido que en el uso de inductores de ovulación por vía oral. Por lo tanto, hay que tener una mayor experiencia y un manejo mucho más cuidadoso al momento de utilizar gonadotropinas en pacientes con síndrome ovario poliquístico que se van a hacer tratamientos de baja complejidad como inseminación, ¿no? Porque podemos producir algunos efectos iatrogénicos, como por ejemplo embarazos múltiples de alto grado, o incluso podemos producir desarrollo multifolicular, que incluso nos podría llevar en algunos casos a un síndrome de hiperestimulación ovárica, ¿no? Tenemos clásicamente el uso de gonadotropinas, los protocolos Step Up, donde se empiezan con dosis muy bajas y se van subiendo de acuerdo a la respuesta del paciente, ¿no? Y también existían los protocolos Step Down, en donde se empezaban con dosis más altas y luego se bajaban progresivamente, pero habitualmente lo que nosotros utilizamos en pacientes con síndrome poliquístico vienen a ser dosis estándar habitualmente de entre 75 y no más de 150 unidades para manejo de baja complejidad, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un estudio en donde vemos que el uso de gonadotropinas, ¿no? Más inseminación intrauterina es superior al uso de citrato de clomifeno más inseminación intrauterina en pacientes que han tenido ya falla previa al citrato de clomifeno, ¿no? Es un grupo de pacientes a los cuales ya habían tenido una falla al citrato de clomifeno, se intentó nuevamente con citrato de clomifeno o intentar con gonadotropinas y se ve claramente que con el uso de gonadotropinas es superior a hacer un reintento nuevamente que con inductores de la ovulación por vía oral. Los esquemas combinados que nosotros utilizamos también muy frecuentemente viene a ser el uso de inductores de la ovulación por vía oral con el uso de gonadotropinas recombinantes o no, y lo hacemos básicamente en este esquema. Empezamos con una ecografía en los primeros días del ciclo menstrual, asociamos el uso de letrozol 5 miligramos al día por 5 días y vamos utilizando también una dosis de FSH que va entre 75 a 150 unidades por día y monitorizando ecográficamente estrictamente el desarrollo folicular, ¿no? Gatillamos con HCG, ¿no? Para inducir la ovulación y hacemos la inseminación intrauterina 36 horas después, ¿no? Entonces, ese es habitualmente un esquema que nosotros utilizamos para pacientes con síndrome poliquístico en baja complejidad para ciclos de inseminación intrauterina, ¿no? Entonces diremos que en pacientes con shock e infertilidad, la primera medida a tomar son cambios en el estilo de vida, ¿no? Es la primera medida que siempre se le debe recomendar al paciente. Posteriormente, si es que la ovulación no se restaura con eso, daremos el manejo de la inducción de la ovulación. De la inducción de la ovulación diremos que el medicamento de primera línea es letrozol. Pongo citrato de clomifeno porque todavía en algunos países se utiliza citrato de clomifeno, especialmente en países en donde son muy estrictos con la medicación y letrozol pues sí tiene una situación de que no es un medicamento creado para inducir la ovulación, sino que tiene otros usos y por lo tanto no está etiquetado como un inductor de la ovulación. Por lo tanto, en algunos países citrato de clomifeno aún se utiliza
digamos, más que letrozol por ese detalle. Sin embargo, hemos visto que en resultados de tasa de éxito, letrozol es un mejor medicamento inductor de la ovulación y por lo tanto debe ser considerado el medicamento de primera línea. Y luego tendríamos a las gonadotropinas, ¿no? Si con estos inductores de la ovulación no se le ha logrado que la paciente ovule, ¿no? Y por lo tanto que pueda gestar, entonces pasaremos a las tecnologías de reproducción asistida, que son las tecnologías de alta complejidad, clásicamente como la fertilización in vitro. Como ustedes ven ahí, hemos puesto también una pequeña imagen en relación a metformina, en donde metformina ponemos que podemos dar, ¿no?, a todos los grupos de pacientes, o sea, podemos dar cambios en el estilo de vida, más metformina, inducción de la ovulación, más metformina, tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad, más metformina. Porque metformina solamente se da en pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico y tienen resistencia a la insulina comprobada, ¿no? Entonces, en esos pacientes se puede asociar metformina. Pero metformina no es un inductor de la ovulación, y eso hay que recalcarlo muy bien, porque a veces se confundía de que metformina era un tratamiento para inducir a la ovulación en la paciente y no lo es realmente, sino es un tratamiento adyuvante que se puede dar, como su propio nombre lo dice, como adyuvante, como colaborador en cada uno de los tratamientos principales que serían cambios en el estilo de vida, uso de inductores de la ovulación o tecnologías de reproducción asistida de alta complejidad. En las recomendaciones de síndrome de ovario poliquístico, de manejo de síndrome de ovario poliquístico en el 2023. También es importante mencionar este algoritmo que es muy importante y muy interesante. Este algoritmo nos dice, por ejemplo, cómo hacer el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico en pasos, ¿no? Eh, y vemos ahí claramente en este algoritmo que la parte clínica es lo más importante, ¿no? Entonces, en este algoritmo, ¿qué nos propugna? En este algoritmo nos propugna que para hacer el diagnóstico de ovario poliquístico, ¿no?, en el primer paso, lo que nosotros deberíamos evaluar es cómo está el patrón menstrual. Cómo está el patrón menstrual y si existe la presencia de hiperandrogenismo clínico, ¿no? Si es que tenemos ciclos irregulares o ciclos con amenorrea, oligomenorrea más hiperandrogenismo clínico, el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, si es que hemos excluido otras causas, ¿no?, como habíamos mencionado, ya está realizado. Y entonces ya no es necesario pedir más exámenes como exámenes laboratoriales e incluso como exámenes ecográficos. En un segundo paso, si es que no se presenta hiperandrogenismo clínico, es decir, solamente tenemos ciclos irregulares o amenorrea, oligomenorrea, pero no hay hiperandrogenismo clínico, hay que realizar pruebas para determinar hiperandrogenismo bioquímico, ¿no? Si el hiperandrogenismo bioquímico es positivo y hemos excluido otras causas, también ya tenemos el diagnóstico. Y recién en el tercer paso, si solamente presenta ciclos irregulares, es decir, solamente un criterio, o hiperandrogenismo, ya sea clínico o bioquímico, es decir, solamente un criterio, solicitar una ecografía para evaluar morfología poliquística. Si este es positivo, excluyendo otras causas, como siempre habíamos dicho, se establece el diagnóstico. ¿Cuál es lo interesante de este algoritmo? Lo interesante de este algoritmo es que, como nos damos cuenta, dejamos de depender de la ecografía, ¿no? Porque se nos ha puesto en la mente de que el síndrome de ovario poliquístico es igual a morfología de ovarios poliquísticos en ecografía. Y esa idea es que tenemos que quitárnosla, ¿no? Es un criterio más, y es que en realidad, si yo tengo criterios clínicos de síndrome de ovario poliquístico, independientemente de lo que me pueda salir en la ecografía, esa paciente tiene un síndrome de ovario poliquístico. Y que, como ustedes pueden ver en el algoritmo diagnóstico de todas las guías internacionales de manejo de síndrome de ovario poliquístico publicada en el 2023, dan recién como tercer paso el uso de la ecografía. Y eso, ¿cuál es la explicación? La explicación está dada en que uno se depende mucho de la ecografía, se hace mucho sobrediagnóstico solamente con la ecografía. Entonces, lo que acá se intenta hacer es limitar un poco el uso de la ecografía para hacer sobrediagnóstico de pacientes con síndrome de ovario poliquístico y darle mucha más valía a la expresión clínica, ya sea por patrón menstrual o hiperandrogenismo clínico, ¿no? Entonces, eso es muy importante que ustedes puedan revisar, ¿no? Ese consenso, esa guía que está en todas las guías internacionales de manejo de síndrome de ovario poliquístico publicada en el 2023, ¿no?
También en esa guía nos establece, por ejemplo, el algoritmo de manejo de infertilidad del sistema poliquístico, como habíamos dicho, la primera medida a tomar, la primera medida a tomar en cuenta viene a ser los cambios en el estilo de vida, ¿no? Es la primera medida a tomar. Después, en relación a los tratamientos médicos, diremos que el tratamiento de primera línea, el tratamiento inductor de la ovulación, viene a ser el letrozol, como ustedes pueden ver, ¿no? El tratamiento de segunda línea viene a ser el uso de gonadotropinas, ¿no? De hecho, ajustando la dosis, como habíamos dicho, muy adecuadamente y haciendo un monitoreo ecográfico muy estricto. Y finalmente, si esto no funciona, utilizar como tercera línea los tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad como los tratamientos de fertilización in vitro, ¿no? Entonces, este sería el manejo de un paciente con síndrome de ovario poliquístico, ¿no? E infertilidad. Como ustedes pueden darse cuenta, el tratamiento de fertilización in vitro viene a ser la tercera línea de manejo en el paciente con síndrome de ovario poliquístico, ¿no? O sea, la primera medida viene a ser el manejo, ¿no? De los estilos de vida, ¿no? En el paciente, luego viene el manejo médico con inductores de la ovulación y recién en el último paso es el uso de la fertilización in vitro cuando todo lo demás ha fallado. De tal manera que síndrome de ovario poliquístico es igual a inducir la ovulación, no es igual a fertilización in vitro, ¿no? Entonces es igual a inducir la ovulación. ¿Cómo inducimos la ovulación? Por cambios en el estilo de vida o por el uso de inductores de la ovulación, en donde la paciente puede ovular con un letrozol o con gonadotropinas a baja dosis y hacer una inseminación o incluso relaciones sexuales dirigidas, ¿no? Solamente estará reservada la fertilización in vitro para los casos en los cuales después de haber hecho todo nuestro esquema de tratamiento no haya habido respuesta. O si es que existe algún factor adicional que puede desmejorar el resultado con solamente utilizar estos inductores de la ovulación previamente mencionados. Entonces, en conclusiones, tenemos que el SOP es la endocrinopatía más frecuente en mujeres en edad fértil, que representa el 80% de la infertilidad de causa anovulatoria, que la primera medida a tomar deben ser los cambios en los estilos de vida, especialmente en pacientes con obesidad y resistencia a la insulina. El fármaco de elección para inducir la ovulación es el letrozol, tratamiento de primera línea. Las gonadotropinas son una muy buena opción en pacientes con resistencia al letrozol, ¿no? Es un tratamiento de segunda línea médico. Y las técnicas de reproducción asistida pueden ofrecerse a mujeres con suave infertilidad si los tratamientos de primera y segunda línea han fracasado. Son, por lo tanto, un tratamiento de tercera línea. O sea, no es lo que primero se le ofrezca al paciente. Y en pacientes con resistencia a la insulina o hiperinsulinemia, el uso de metformina en combinación con inductores de la ovulación aún sigue siendo un régimen recomendado, aunque algunas escuelas lo están dejando cada vez un poco más de lado. Pero metformina no es, como hemos dicho, un inductor de la ovulación como mucho antes se manejaba, ¿no? Metformina es un medicamento, a lo más un medicamento adyuvante, como una ayuda a los inductores de la ovulación. El uso de metformina por sí solo no es un tratamiento inductor de la ovulación. Muy bien, muchas gracias. Eso sería todo lo que les quería eh, mencionar. Si tienen alguna pregunta, eh, nos lo pueden realizar. A ver, eh, acá hay algunas preguntas en el chat. eh, Voy a leerlas y tratando de responderlas. Dice, a ver, sugiere dar tratamiento con agonistas 2 o 3 meses antes de una transferencia embrionaria, ya que como sabemos el fin del agonista es disminuir respuesta inflamatoria bioquímica que se da en el útero por la enfermedad. Esta recién sería una alternativa cuando se le dan 2 o más fracasos en las transferencias embrionarias, ya que esta enfermedad se presenta por lo general en mayores de 48 años y habría que tener en cuenta que muchas de ellas son pacientes de ovodonación. Sí, nosotros hacemos lo que le llamamos el tratamiento, eh, el protocolo ultra long, ¿no? El protocolo ultra largo de uso de agonistas con 3 meses previos de un agonista de la GNRH antes de la transferencia embrionaria en pacientes con adenomiosis, ¿no? Más en esos cuadros que pacientes que tienen adenomiosis difusas, en donde vemos que son úteros globalmente comprometidos,
eh, sugerimos dar el protocolo con agonistas de la GnRH antes de la transferencia embrionaria. Pero sí diremos que no es un protocolo universalmente aceptado y existen escuelas que por algunos estudios eh, eh, hay veces no lo dan, porque los resultados entre los estudios de pacientes que recibieron agonistas de la GnRH a las que no la recibieron, hay estudios en donde aparentemente la tasa de éxito era la misma. Nosotros solemos dar en pacientes con adenomiosis antes de la transferencia embrionaria, especialmente en pacientes con cuadros de adenomiosis difusa que comprometen globalmente al útero, ¿no? Entonces, como dice el doctor, la adenomiosis es un cuadro proinflamatorio y por lo tanto el uso de agonista de la GnRH es una muy buena opción a bajar ese proceso inflamatorio antes de la transferencia embrionaria. Después, y una paciente joven de 22 con oligomenorrea le sacaron ecografía y le dijeron que tenía ovarios poliquísticos. La paciente es delgada. ¿A qué se debe? Tiroides normal. ¿A qué se debe? Eh, Bueno, como les decía, si es una paciente con oligomenorrea y es una paciente que tiene morfología de ovario poliquísticos, pues antes de catalogarla como un síndrome de ovario poliquístico, lo primero es descartar que no hayan otras enfermedades hormonales que puedan remedar ese mismo cuadro clínico, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico por exclusión y debemos de descartar principalmente enfermedad tiroidea, debemos descartar hiperprolactinemia, debemos descartar enfermedad adrenal y debemos descartar tal vez hiperandrogenismo de causa no ovárica. Después mencionan cuál sería la explicación fisiológica por la cual el citrato de clomifeno se asociaría más al letrozol a gestaciones múltiples. Lo que se ve es que el citrato de clomifeno en comparación al, al letrozol genera una ovulación multifolicular, mientras que con el letrozol vemos más ovulaciones monofoliculares y por lo tanto eso determina que la tasa de embarazo múltiple sea mucho más alta con citrato de clomifeno que con letrozol, ¿no? Eso también al final resulta siendo una ventaja más de letrozol sobre citrato de clomifeno. ¿Cuánto tiempo se daría el tratamiento de medidas higiénico-dietéticas en casos de una paciente con SOC que apremia el procedimiento de fertilidad? Bueno, lo que nosotros hacemos en el paciente en el cual es una paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico y, por ejemplo, una enfermedad avanzada, en donde se le asocia otro factor, que es el factor de la edad, decimos que el paciente tiene que recibir ya un tratamiento médico probablemente, pero damos concomitantemente el hecho de que esta paciente tenga que tener cambios en el estilo de vida, baja de peso, dieta saludable, ejercicios, ¿no? Entonces, le decimos al paciente que es indispensable que haya una baja progresiva de peso y le vamos poniendo metas, ¿no? Le decimos, mira, queremos que bajes en este primer mes eh, tal vez unos 2 kilos o 3 kilos y en el siguiente mes tal vez, mientras vamos preparando todo para el manejo del tratamiento médico, ya sea si es una paciente que es tributaria de baja complejidad o de alta complejidad. Muchas veces en pacientes con síndrome poliquístico y enfermedad avanzada, que han tenido ya tratamientos previos o que tienen infertilidad de larga data, optamos, sí, en algunos casos por tratamientos de alta complejidad, pero nunca dejamos de lado los tratamientos iniciales como los cambios en el estilo de vida, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Es muy importantísimo que baje de peso. Está demostrado que la obesidad también es una enfermedad proinflamatoria y que la obesidad no solamente nos va a dar malos resultados en relación al hecho de que a lo mejor no haya respuesta adecuada a la medicación, sino es que voy a tener tal vez mala calidad vocitaria, esa mala calidad vocitaria me puede llevar a tener mm, pocos embriones, esos pocos embriones al final, una vez que son transferidos, pueden no implantar. Entonces, la obesidad, en realidad, como efecto, como una enfermedad crónica proinflamatoria, tiene muchos efectos en diferentes partes de la etapa reproductiva en una paciente que es sometida a un tratamiento, por ejemplo, de fertilización in vitro.
Considera la hiperprolactinemia también como un diagnóstico a descartar antes de pensar en SO, ya que como mencionó el diagnóstico de SO es de exclusión, exactamente, ¿no? O sea, en la hiperprolactinemia también hay que excluirla, porque la hiperprolactinemia es causa de anovulación, ¿no? Entonces, y sí, hay que descartarlo. Muy bien, no sé si habrá alguna otra pregunta. Ah, la fórmula para sacar el volumen ovárico, bueno, mire, todas las máquinas en ecografía tienen un acápite donde dice volumen, ¿no? Entonces usted va a volumen e inmediatamente hace el ovario en dos cortes y mide la longitud del ovario, la altura y el ancho del ovario. Y eso la máquina le va a calcular inmediatamente el volumen ovárico, ¿no? Bueno, si algunos centros usan algún factor medio, pudiera ser, pero como le digo, en realidad prácticamente todos los ecógrafos actuales tienen para hacer el cálculo de volumen ecográfico automático, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer son solamente una muy buena visualización del ovario y poner los cortes adecuados, ¿no? En dos cortes adecuados del ovario, el, digamos que en la parte del corte longitudinal del ovario y el corte transversal del ovario y medir la longitud, la altura y el ancho, y eso nos determina inmediatamente el volumen sin mayor problema. ¿Alguna pregunta más? Mm, bueno, Al parecer ya no hay más preguntas, doctor. ok, bueno, mire, Agre- sí, sí, bueno, para despedirme, muchas gracias primero por la invitación al curso y luego también agradecer a los participantes y sus preguntas eh, por estar hasta estas horas de la noche y que ya empieza la noche en un sábado para poder capacitarse, ¿no? Muchas gracias a ustedes y a los organizadores. Muchísimas gracias a usted, doctor Carlos, por haberse dado el tiempo de estar con nosotros y haber contestado las preguntas. Ok, Buenas noches. buenas noches. Bien, así hemos terminado ya las ponencias del día de hoy. El día de mañana vamos a estar iniciando a las 8:30 de la mañana, así es que los esperamos. Mañana a las 8:30 de la mañana. Que tengan muy buenas noches.